Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar en este video con la serie de las pequeñas zorras que echan a perder nuestra economía. A modo recordatorio, Cantares capítulo 2 y versículo 15 hablaba de pequeñas zorras que echaban a perder los viñedos. Y no en cualquier momento, sino en el momento en que estos viñedos estaban en flor. Por lo tanto, no se arruinaban los viñedos cuando estaban en flor. Estos no podían dar fruto. Y habíamos avanzado un poquito y profundizado sobre algunos aspectos de la economía que podían ser echados a perder y no dejarnos dar fruto, no solo en lo espiritual, sino en nuestra vida cotidiana. Hoy nos convoca en este video las deudas. Vamos a tratar el tema deudas. Para ello los invito a que vayamos a las Sagradas Escrituras, a la carta de Pablo a Romanos, capítulo 13, que dice en el versículo 7 y 8 así: Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es muy interesante este versículo porque fíjense que Pablo se detiene a hablar de las deudas, a hablar de que no nos corresponde deber absolutamente nada. Debemos ser personas ordenadas, correctas y pagar nuestras deudas, pagar nuestros impuestos, ¿sí? Y reconocer también a aquellos que merecen honra, por ejemplo, nuestro Dios a través de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué deudas? Bueno, meterse con deudas es como jugar con fuego. Sabemos que es peligroso, pero si tenemos conocimiento, un plan y entrenamiento, hay gente que pueden usar el fuego. De hecho, hay mucha gente que trabajan con fuego, pero tienen un plan, tienen el equipamiento y no juegan con el fuego, sino que trabajan con el fuego. Por lo tanto, hay, como el fuego, hay deudas que uno las puede tratar y hay deudas que uno se mete negligentemente. Yo armaría dos categorías, las deudas inteligentes y las deudas negligentes. Hay deudas que son inteligentes, hay deudas que se pueden tomar, compromisos que se pueden tomar, siempre y cuando sean planificados, siempre y cuando uno en su planificación mensual, en su planificación anual, puede ver que las puede cubrir, que realmente es un buen momento para tomar deuda porque le puede ganar la inflación, porque puede comprar este producto y pagarlo en cuotas. Esos serían deudas inteligentes. El problema es que muchas veces se toman deudas negligentemente y estas deudas hacen que nosotros estemos endeudados. ¿Qué sería el endeudado? Bueno, endeudado es cuando uno ya no puede pagar las deudas, es decir, ya no tiene control de las deudas. Cuando dice, debo mucho dinero y no las puedo pagar, tengo muchas deudas y no las puedo pagar. Y uno se empieza a preguntar cómo hacer para pagar esas deudas. El Salmo 4, David decía: cuando estaba en estrechez, tú me diste holgura. Y lo que pasa con las deudas muchas veces es que nos hace sentir estrechos, nos hace sentir apretados y necesitamos esa holgura. Si tu situación es esta, tengo tres cosas para decirte. Lo primero, y por ahí no suena muy lindo, es que el responsable de esas deudas sos vos, es usted. Por lo tanto, usted es la persona que puede, o vos sos la persona que puede acabar esta deuda y solucionarla. No necesitamos que venga el banco y te diga, bueno, ya me pagaste la mitad, ahora te lo voy a regalar. El banco nunca nos va a regalar nada, las tarjetas no nos van a regalar nada. Al contrario, el sistema está pensado para que nosotros entremos en consumismo y compremos cada vez más y nos endeudemos cada vez más. Por lo tanto, un primer paso y una primera cosa que tengo para decirte es que necesita responsabilizarse de la deuda y en función de de tomar conciencia de que uno está endeudado, buscar alguna solución para poder solucionar esta situación de deuda. Algunas de las dudas más comunes en las cuales nosotros caemos son las siguientes. Comprar en cuotas sin interés. A veces al comprar en cuotas, ahora están los planes de 12, 18 cuotas, de 20, a veces hubo hasta de 50. Uno cae en esta tentación de
tener pagos cortitos, muchos pagos cortitos. El tema es que cuando son muchos pagos cortitos, a veces termina haciéndose un pago grandote. Y esto nos genera una deuda que es difícil llevar. Otras de las deudas comunes son cuando uno compra televisores, ropa, maquillaje, celulares en promociones patrocinadas por las tarjetas de crédito. Esto también, te hacemos un descuento grande, importante para que vos compres estos productos, y de esa forma uno también se mete en deudas que cuando se empiezan a sumar se hacen difíciles. Otra de las razones por las cuales sabemos entrar en deuda es porque nos aumentan el límite de compra. Entonces yo tenía un límite de compra de 50.000 y ahora pasó a 100.000, entonces ya lo empiezo a usar y ya me extiendo. Uno de los grandes errores de las personas que entran en deuda es creer que la tarjeta de crédito es un sueldo más. Y esto precisamente no es así. Esto nos sabe tener muchos problemas y nos hace endeudar. Una cuestión que también es seria y no hay que desecharla es cuando alguien sufre el desempleo, alguien se queda sin trabajo o tiene meses flojos de trabajo. Cuando uno es cuenta propista, hay meses que son como más productivos y hay meses que son menos productivos, flojos. Entonces uno, cuando tiene menores ingresos, retrae su economía y hay cosas que no se pueden pagar. Entonces a veces son 2 o 3 meses y uno empieza a acumular deudas de cuotas o de compromisos que no puede cumplir, y esto se hace pesado para después volver a tomarlo y pagarlo. Y por último, una de las cuestiones más comunes que sabemos tener de deudas es cuando hay emergencias fuertes. Por ejemplo, cuando hay algún accidente o cuando hay una enfermedad importante y no tenemos cobertura, uno puede incurrir en estas deudas. Es importante que uno pueda identificar las razones de las deudas, porque de esta forma yo puedo ver cuál es mi perfil de deudor y de esa forma puedo reconocer cuáles son mis puntos débiles y buscar una solución en función de estos puntos débiles. La segunda cuestión que tengo para decirte es que si estás endeudado, ya no te endeudes más, no cabes más, porque el pozo se hace cada vez más grande y cada vez es más difícil de salir. Lo peor que te puede hacer es tomar otra deuda para cubrir las otras, ¿sí? Estás haciendo un pozo para cubrir otro pozo. Lo más importante sería cancelar las tarjetas. Hay mucha gente que las corta, que las rompe, ¿sí? Y de esa manera tratar de disminuir el gasto a lo mínimo posible para luego poder hacer frente a estos gastos que estás teniendo y que te están apretando. La tercera cosa que tengo para decirte es que si te has endeudado, si tu conducta te ha llevado a endeudarte, necesitas cambiar de hábitos. Es importante que reconozcas que necesitas cambiar de hábitos, porque tus hábitos de compra, tus hábitos del cotidiano te han llevado a endeudarte y necesitas hacer un cambio para poder salir de estas deudas y para vivir un poquito más holgado. David decía en el Salmo 4 que cuando estuve en estrechez, tú me diste holgura. Y esto es precisamente lo que hace las deudas. Te llevan a una estrechez y no sentís holgura, no sentís paz, no sentís tranquilidad. ¿Cómo hacemos para cambiar de hábitos? Bueno, lo primero es reconocer qué tipo de deuda has tomado, cuáles son los hábitos que te llevaron a esta deuda. Si, por ejemplo, te endeudaste por cuotas sin interés, compras o el aumento de la tarjeta de crédito, es importante que cambies tu mentalidad y dejes de pensar que todo el mundo se tiene que endeudar para comprar cosas, ¿sí? Así me tocó vivir a mí. ¿Sí? Soy una persona gastadora y me gusta lo bueno y no vas a cambiar. Precisamente Pablo, un capítulo antes, en el Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, tienen que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice también que no nos conformemos a este mundo, porque todo el mundo lo hace, no necesariamente lo tengo que hacer yo. Yo soy una nueva criatura, yo soy alguien diferente. Y eso implica que también me tengo que comportar diferente, porque todo el mundo se compró un calzado, porque todo el mundo se compró un suéter, porque todo el mundo se compró un jean. Yo no tengo que tenerlo también, porque
muchas veces eso de tener que compararme con el otro y ponerme a la misma altura que el otro hace que yo me endeude. Si tu pensamiento es que así te tocó vivir, quiero contarte que Dios te está llamando a un camino más excelente. Dios tiene un plan mucho más excelente para vos, que vivas oprimido y apretado por las deudas. Y la tercera cuestión, perdón, es que no podés resignarte a ser una persona gastadora y nada más. Juan el Bautista, cuando llegó, decía, te lo voy a mencionar en la versión Dios habla hoy. Cambian su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Es importante que haya un cambio de hábitos, es importante de que tu vida tenga un giro en este sentido y vas a poder vivir un poco más holgado. Es importante que identifiques cuál es el acto que te lleva a comprar, porque podés usar esos impulsos para cambiarlos, y tenés que reconocerlos para poder cambiarlos. Avanzando un poquito, si la causa del endeudamiento es porque te quedaste sin trabajo o porque tenés un trabajo que tiene altos y bajos y hay meses en los cuales ganas más y hay meses en los cuales ganas muy poco, o si tuviste alguna causa de fuerza mayor donde te excedió, es importante que pienses en ver tus finanzas personales, en ver tu presupuesto, en ver si podés armar un fondo de emergencia. Y para esto necesitas organizarte. Tenés que revisar tu presupuesto mensual. Si no has hecho un presupuesto mensual, te invito a que veas un video que está dentro de este mismo canal, en la misma serie, que habla sobre la planificación y sobre cómo armar un presupuesto mensual. En este presupuesto mensual lo que deberías hacer es organizarte, acomodar tu economía para poder tener un fondo de reserva, un fondo que te ayude en los meses que tenés más dinero, que te ingresa más dinero, para poder guardarlo. A modo de lo que hizo José en Egipto, ¿se acuerdan? Los 7 años de vacas gordas le sirvió, José inteligentemente guardó y pudo tener para subsistir 7 años de vacas flacas. Es importante porque si esto no lo tenés, seguramente en estos meses que son flojos podés llegar a tener una economía resentida y te podés llegar a endeudar mucho. Por último, quería contarte de que es nuestra preocupación como pueblo de Dios en el que vos estés holgado, en el que vos estés como que no estés angustiado. El Salmo 4 dice que David decía, tú que en la angustia me hiciste ensanchar. Dios ha pensado que nosotros estemos en un lugar espacioso, que estemos en paz, que estemos felices. Dios ha pensado a través de Jesucristo una vida plena. Es nuestra oración, es nuestro desafío. Yo de acá suelto una palabra para que declarando que tú vas a estar holgado, que vas a estar creciendo, ¿sí? Pero necesitas tomar decisiones radicales. Necesitas dejar de endeudarte. En una próxima video te vamos a contar algunos métodos sobre cómo desendeudarte. Te bendigo.